Gracias también a cada uno de los hermanos que se encuentra aquí en esta noche con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Como ya es de conocimiento público, nosotros venimos trayendo una serie sobre la iglesia en algunos aspectos, lo hemos tocado en diferentes ámbitos, pues estaremos hablando sobre el reino. Específicamente, como ustedes pueden ver en su pantalla, venga tu reino. Evidencias bíblicas de que el reino es la iglesia. A simple vista, a grosso modo, nosotros podemos decir, ¿cómo puede ser posible que la iglesia y el reino sean igual? Cuando yo he escuchado toda la vida que Cristo va a venir otra vez a la tierra a establecer un reino. Pues esta idea en verdad no es nueva, es muy antigua. Es muy antigua que data del tiempo del mismo Cristo y que muchos allí pensaban que Cristo, o sea, que el Mesías que Dios había prometido que iba a venir, era un Mesías que iba a tomar las riendas políticas y socioeconómicas del pueblo y que de alguna u otra manera iba a libertar al pueblo de Israel del yugo romano. Esto es la percepción desde el punto de vista judío, lo que pensaba el judío. Pero ya en la antigüedad habían profecías que hablaban de este Mesías. De hecho, es tan así que el libro de Deuteronomio, específicamente el capítulo 29, nos habla sobre un punto muy importante. Nos dice que Moisés profetizó que dentro del pueblo se iba a levantar profeta, aún más grande que Moisés, y no obstante debían escucharle a él, y todos aquellos que no le escuchen iban a ser desarraigados del pueblo. Pues fíjense, mi hermano, esta es una profecía que se cumple en Cristo. ¿Por qué se cumple en Cristo? Sencillísimo. En el libro de Hechos, capítulo 3, específicamente en el verso 28, nos dice claramente el texto de la siguiente manera. Verso 25, 24 y 25. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, hay personas que tienen un concepto erróneo sobre lo que son los últimos días. Aún a nuestros hermanos en la fe, escuchamos decir, ya son los últimos tiempos, porque miren todo lo que está pasando. Esa expresión, los últimos días o los últimos tiempos, debemos de entenderla en su contexto bíblico. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos significan claramente la venida de Cristo, pero la venida de Cristo, la primera venida de Cristo a la tierra. Cuando nosotros escuchamos esta expresión, estamos viviendo los últimos días. En realidad, uno se queda mirando a esa persona y, ay, Dios mío, no tienes ni la menor idea de lo que la Biblia enseña con respecto a eso. Pues los últimos días, mis hermanos, empezaron con la venida de Cristo a la tierra. Así de sencillo. No tenemos mucho tiempo para eso. Hay mucho que explicar y poco tiempo, ¿verdad? Pero dice el siguiente verso, y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pero el verso 22 dice, que es el importante, verso 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y esto se refería a quién? A Cristo. Cuando leemos el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 15, allí vemos que él lo profetiza. Debían escuchar a Cristo realmente. Entonces, mis hermanos, venga tu reino. Es una expresión que confunde mucho cuando nosotros no tenemos como discernimiento la luz de la palabra. Para nosotros poder comprender este tema, debemos
claramente de ir a las Escrituras para que despeje toda duda. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a poder encontrar, en primera instancia, cuando hablamos de reino, hermano, debemos definir qué es reino. ¿Qué es reino? Esta palabra viene de un vocablo griego, basileia, que se traduce reino a nuestro idioma. Pero cuando hablamos de reino, estamos hablando de un reino como dominio o territorio o gobierno. Estamos hablando de un reinado que se ejerce bajo la autoridad de un rey, pero también estamos hablando de una soberanía o un gobierno que tiene un rey que es dueño, soberano y puede hacer lo que quiere. Esto es lo que significa la palabra reino, por decirlo así. Ahora bien, un concepto en sí aislado no puede darnos una definición exacta, y a eso lo hemos visto en los estudios anteriores. Debemos de indagar profundamente en esa palabra para nosotros desentrañar su verdadero significado. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver que en la Escritura hablamos, cuando estudiamos todo el Nuevo Testamento y aún el Antiguo, vamos a ver que hay algunas acepciones en la cual se utiliza la palabra reino. Por ejemplo, puede referirse a un gobierno terrenal político, como enseña, por ejemplo, Cristo allí en Mateo capítulo 4, versículo 8. También puede referirse al poder o gobierno de Dios. O sea, Dios gobierna el universo. El universo Dios lo gobierna. Pero también podemos hablar como el cielo, como dominio o reino de Dios. Dios reina en los cielos y también reina en todo el universo. También hablamos en un aspecto que se refiere a la iglesia, como vamos a ver más adelante en Mateo 16, 18. Y también hay un dominio de Satanás. Por ejemplo, cuando leemos texto como Mateo capítulo 12, versículo 26. Pues cada uno de estos renglones o estos aspectos sobre el reino nos tocaría o nos tomaría a nosotros mucho tiempo hablar de cada uno por separado, pero nosotros vamos a ir al grano, a lo que nos interesa, a lo que la Biblia enseña con respecto a este tema y las comparaciones. No es un gobierno terrenal político, como vamos a ver, es un gobierno completamente de Dios. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos empezar a estudiar sobre esto. No vamos a hablar sobre gobierno político. Por ejemplo, cuando un rey toma el dominio sobre un reino terrenal. No, nos interesa exclusivamente el gobierno de Dios. En Daniel capítulo 2, versículo 44, nosotros vamos a encontrar una profecía allí. Si nosotros leemos desde el versículo 1 hasta infinitamente, verso capítulo 2 versículo 50 por allí, vamos a ver que hay una profecía que se le dio a Daniel sobre una visión que Daniel tuvo sobre cuatro bestias. Y nos interesa estudiar este verso más que lo demás, porque Daniel dice claramente allí, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta profecía, hermano, había de cumplirse. ¿Cuándo se cumplió? Allí vemos que en la visión que tuvo Daniel sobre estas bestias que estaban representadas por gobiernos, que a su vez se le presentó allí a él como una estatua y que tenía parte de bronce, parte de hierro, etcétera, etcétera.
Ya llega Daniel al verso 44 y registra y dice, miren, en los días de estos reyes, hablando del imperio romano, se levantará un reino. O sea, no se había levantado en ese momento, era un reino futuro que no será jamás destruido. O sea, jamás ni nunca iba a desaparecer ese reino, ni tampoco se le iba a entregar a otros pueblos, sino que iba a ser un reino que iba a permanecer para siempre. Estas son las palabras de Daniel que Dios le había dado a través de su visión. Un reino que iba a ser establecido en los días de esos reyes. ¿De cuáles reyes? Hablando, por ejemplo, de los emperadores romanos. No tenemos tiempo, mis hermanos, para hablar del contexto de este pasaje y de la visión de Daniel allí de la estatua, pero si usted quiere puede anotarlo y luego leer todo el capítulo y verá que aparece una estatua allí en la cual pasan unos eventos y que esta estatua es destruida, pero que ese reino que se iba a levantar iba a ser más poderoso que los demás porque iba a permanecer para siempre. Es lo que Daniel está enseñando. Entonces, ya Daniel lo había profetizado. Miren, habrá un tiempo en el cual se levantará un reino que Dios va a decretar, pero que ese reino será más grande y será duradero y permanecerá para siempre. Era algo inaudito, algo difícil de creer, porque estos imperios para ese tiempo tenían un dominio absoluto de todo realmente. Pero Dios había decretado por medio de Daniel que ese reino iba a ser para siempre. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a poder encontrar que en el capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14, nos dice el texto, para compararlo con este que acabamos de leer. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado varias cosas. Dominio, le fue dado ¿qué? Gloria, y le fue dado un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será ¿qué? Destruido. Esta profecía, hermanos, es la continuación de la que leímos en el capítulo 2, versículo 44. Dice Daniel que él miraba en visión cuando era de noche y que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ese que venía como hijo de hombre en las nubes se refería a Dios. Solo Dios cabalgaba sobre una nube. Desde la antigüedad, Dios, por ejemplo, habla, por ejemplo, el libro de Oseas, de la venida y juicio de Dios viniendo en una nube para castigar a Egipto, por ejemplo. Y en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Repito, solo Dios cabalgaba sobre las nubes cuando venía en juicio, para dar juicio a las naciones. En Ezequiel capítulo 36 vemos que viene sobre cabalgando sobre una nube a castigar a Egipto, por ejemplo, y así sucesivamente a Babilonia y a las demás naciones. Solo Dios cabalga sobre las nubes. Y hay montones de textos que se refieren a este punto, pero dice que este venía sobre cabalgando sobre una nube y dice que venía como un hijo de qué? De hombre. ¿Y a quién se refiere esto? A Cristo, que es identificado como el hijo de hombre. Y él mismo se identifica en los evangelios sinópticos, tanto de Mateo como de Juan, como hijo de hombre. Y dice que vino al anciano de días, y el anciano de días le otorgó un dominio, gloria, le otorgó un reino. ¿Para qué? Para que sirvieran su dominio,
que sería eterno y que nunca pasará, y que ese reino nunca jamás iba a ser destruido. Esto, hermanos, se refiere exclusivamente a Cristo. Esta profecía que Daniel acaba de dar exclusivamente se refiere a Cristo. Entonces, esto fue anunciado y prometido. Miren cuándo. En el tiempo de Daniel. Estamos hablando que se encontraba en la cautividad y que exclusivamente Dios tiene esta visión. Dios dice que iba a establecer un reino y que ese reino iba a tener dominio, gloria, reino. En la siguiente diapositiva vamos a ver claramente, mis hermanos, que ya más adelante, 4 o 5 siglos después que Daniel tiene esta visión, luego hay otro profeta que se llamaba Juan, que era conocido como el Juan el Bautista. Y en Mateo capítulo 3, versículos 2 y 3, dice el texto: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de qué, de Dios se ha qué, acercado. O sea, Daniel lo profetizó, pero ya Juan, 4 siglos después, dice: mire, se ha acercado. Y cuando nosotros estudiamos esta palabra en su contexto original, en la cual se escribió, se ha acercado, quiere decir que está pronto, ya la venida está cerca. Eso es lo que dice. Entonces, vemos que Daniel lo profetizó 4 siglos antes y luego viene, se prepara el camino para este hombre llamado Juan y dicen: arrepiéntanse, que el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. O sea, el mensaje exclusivo de Juan como profeta fue decir y preparar el camino para aquel que venía a establecer ¿qué? El reino. En la siguiente diapositiva, este hombre predicaba muchísimo sobre el reino, pero vemos que cuando Cristo viene y empieza su ministerio, en San Juan capítulo 4, verso 23, nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. O sea, mis hermanos, que Juan, Daniel lo profetizó, que se iba a establecer un reino, pero Juan vemos que dijo que ya se había acercado, pero Cristo empezó a predicar el evangelio del reino. Y hemos hablado ya de la etimología, lo que significa la palabra reino al inicio. Pero en la siguiente diapositiva vamos a ver, por ejemplo, otro caso. Otro caso. Cristo habló muchísimo sobre el reino. Cristo hablaba más del reino que de cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando estuvo en la conversación con Nicodemo, este hombre fue a Jesús de noche. ¿Por qué fue a Jesús de noche? ¿Por qué no lo hizo de día? Porque era un principal de la sinagoga. A veces nosotros queremos decir: ah, mire qué hombre tan bueno. Fue a Jesús porque necesitaba de Dios. Pero ¿por qué lo hizo de noche? Porque no quería ser visto. Imagínese usted, hermano, que a veces a oscuras, ya 6, 7 de la tarde, 8 de la noche, se pone oscura en muchos lugares, y en un tiempo en el cual no existían las fotos, las selfies, los celulares, nada de estas cosas, sino que había que hacer un retrato hablado. Imagínese usted, vaya a saber usted a identificar una persona entre una multitud. Pues en este caso, este hombre era como un aliado de los romanos. ¿Por qué? Porque se encargaba de hacer como una intermediación, porque Nicodemo era un hombre rico, según la historia. Nicodemo era un hombre que tenía muchas posesiones. Entonces, en un entorno en el cual se dice: viene el Mesías, se va a establecer el reino, vamos a ser libres, el verdadero profeta. Entonces este hombre tiene que saber, porque es un hombre muy adinerado, muy rico, y quiere saber que su inversión esté bien, que todo está bien. Le gusta
estabilidad política. Entonces, por lo tanto, como aliado de los romanos, también quiere saber sobre estas cuestiones y se acerca a Jesús, pero no lo hizo de día, lo hizo de noche. Y les dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire lo que le dice aquí, hermano. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo le pregunta allí otra cosa. Dice, pero ¿cómo puede nacer un hombre ya siendo viejo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, estas son preguntas, hermanos, que Cristo le dio en el clavo. ¿Por qué razón? Porque Cristo no vino a perder el tiempo. Cristo le dijo claramente, pero tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Hablando allí sobre esto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra ver allí es un verbo, hermano. No puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Pero luego Cristo le responde. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Cristo se encontraba predicando, hablando sobre el reino, pero para entrar al reino se necesita dos cosas. Se necesita agua y espíritu. Allí exclusivamente, Cristo le estaba hablando a Nicodemo sobre bautizarse, sobre nacer de nuevo, sobre el bautismo. Dice, mira, para tú entrar al reino de Dios, debe de ser bautizado. Pero ojo, ojo con eso, hermano. El bautismo aún no había entrado en validez. Por lo tanto, Nicodemo no podía entrar al reino, porque no había estado válido el bautismo o entrado en vigor. Eso entra después, mis hermanos. Entonces, de la única manera que se le habla del reino es de esta manera, hermano. Quiero explicar algo muy importante. Cristo se encontraba hablando sobre el Evangelio del Reino. Cristo predicó sobre el Evangelio del Reino, pero aquí, en este contexto, explica un poco más a fondo algo sobre la naturaleza del reino. Por ejemplo, para yo tener derecho a un aula en una universidad, en una escuela, primero debo ¿qué? Inscribirme. Y digo, bueno, estoy en la escuela. Para entrar al reino, primero debía ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Y cómo lo hacía? De agua y del espíritu. Pero no en ese momento, no en ese momento. Porque, repito, todavía no había entrado en vigor el bautismo como entrada al reino, como nacer de nuevo, como morir al viejo hombre. Entonces Cristo da aquí algunas pinceladas. Cuando nosotros estudiamos el reino, bueno, sí, va a ser establecido, dice Daniel. Ah, mira, Juan dice que se acerca. Ah, pero mira, Cristo dice que está predicando, vino a predicar el evangelio del reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí Cristo da un detalle que Juan había omitido, que para entrar al reino había que nacer de nuevo, de dos cosas, de agua y de espíritu. En la siguiente diapositiva, nosotros vemos claramente que nos dice el texto en Mateo capítulo 6, versículo 10, claramente. Mateo, les invito a que lea conmigo, mis hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 10. Cristo le da un mandato allí a, a sus discípulos y le dice de la manera siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 10, dice así. Vamos a empezar a leer antes. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego sigue hablando, pero exclusivamente el verso 9 nos dice, y vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra.
Esta oración, hermano, es muy importante porque Cristo exclusivamente le dice a los apóstoles, miren, ustedes van a orar así y van a pedir por esto, van a pedir por aquello, pero también tienen que pedir para que el reino venga. El reino iba a venir y ellos debían pedir, ¿por qué? Por el reino. Primero les dice, oren para que se haga la voluntad de Dios, pero también oren para que el reino venga. Entonces, si nosotros logramos demostrar que Cristo mandó a orar por el reino, pero le dijo a Nicodemo cómo se entra el reino, pero luego se establece el reino. Entonces, no es una oración modelo para nosotros los cristianos, sino que cumplió un rol específico. No es una letanía, como muchos enseñan y oran, en realidad, sin poder comprender ni entender la naturaleza de la oración que Cristo había allí establecido. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a encontrar un detalle bastante interesante, pero vemos claramente, antes de leer este pasaje, hemos recapitulado hasta ahora que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y es tan así, hermano, que en el Sermón del Monte enseñó claramente los rasgos y las características de la ciudadanía del reino, cuando leemos en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Pero también en sus parábolas, Cristo muchas veces explicó que el reino de los cielos era semejante a, y ponía en comparación algo material, algo material. Y vimos, hermano, que en la entrevista con Nicodemo le advirtió que a su reino no se entraría por nacimiento físico, no, se entraría por nacer de nuevo. Era la única manera. E incluso, hermano, ante el juicio ante Pilato, Cristo, después que se le cuestiona, le dice en el verso 36 de San Juan capítulo 18, verso 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cristo allí se encuentra hablando sobre la naturaleza de ese reino. Las buenas nuevas del Evangelio, hermano, eran que la venida del reino era inminente. Entonces, desde ese momento, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Cristo utiliza la misma expresión que Juan. Entonces, la venida era de manera inminente. Y mandó a sus discípulos a que de dos en dos hablaran sobre este asunto, mis hermanos. Ahora bien, en este pasaje del libro de Marcos, capítulo 9, versículo 1, es un texto muy discutido cuando se habla de este tema, pero también muy poco comprendido, hermano, muy poco comprendido. Pero nosotros esta noche vamos a darnos la tarea de saber qué es lo que dice este texto. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 1, y dice de la manera siguiente. También les digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hermanos, la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Aquí vemos cuatro cosas importantes, como acabamos de leer. Dice Cristo que hay algunos de los que están aquí, hablando en tiempo presente, allá con él, que no iban a morir hasta que hayan visto el reino de Dios con dos cosas. Venido aquí, ¿con qué? Con poder. Ahora bien, ¿qué significa reino aquí? ¿Qué significa venir con poder? ¿Qué significa no gustarán la muerte? ¿Qué evento específico está anunciando Jesús? Es importante, hermano, que nosotros leamos los textos paralelos a este, como Mateo 16,
28, Lucas 9, 27, pero es lo mismo. Y este pasaje ha sido uno de los más discutidos, hermano, del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque parece contener una afirmación temporal concreta, porque hemos visto que algunos oyentes que estaban con Jesús allá verían algo antes de morir. Entonces la clave está en nosotros poder desentrañar qué significa reino, qué significa venir con poder, qué significa no gustar a la muerte. Entonces, vemos claramente aquí que la palabra reino, como vimos, Basileia, no significa primeramente un territorio, hermano. ¿Por qué? Porque en el pensamiento bíblico significa principalmente reinado, significa autoridad real, significa soberanía, significa gobierno activo del rey. Aquí hay una diferencia importante, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra moderna, reino, hoy nosotros pensamos en un lugar geográfico, pero Cristo, cuando estudiamos las palabras originales, no se está refiriendo a un lugar geográfico. ¿Por qué? Porque en el mundo bíblico, reino muchas veces significa la manifestación activa del gobierno de Dios. Entonces, el reino de Dios no es simplemente una nación política, como pensaban los judíos que el Mesías venía a establecer y que lo piensan hoy en día. O, por ejemplo, un espacio físico o una frontera territorial. Es la irrupción del dominio soberano de Dios sobre la historia humana, como hemos visto que Daniel dijo. Y esto implica autoridad, implica juicio, implica gobierno, sometimiento, implica victoria, implica restauración. Por eso Jesús hemos visto que predicaba, el reino se ha acercado. No estaba diciendo que un país iba a venir o que un lugar geográfico se iba a establecer. No, el gobierno divino está irrumpiendo, Cristo dice en ese momento. Por eso claramente no podemos nosotros estudiar de manera aislada las palabras. ¿Por qué? Porque nos vamos a confundir y no vamos a dar un sentido real a lo que el texto está enseñando. Ahora bien, la expresión no gustarán la muerte. Gustar la muerte allí es un modismo semítico, hermano, de la época. Es un modismo de hablar, una forma de hablar. No significa probar la muerte literalmente. Oh, qué rica es la muerte. No, no significa morir allí de esa manera. Pero Cristo está diciendo que ellos, o sea, no gustar la muerte significa ustedes no van a morir sin antes ver esto. No van a experimentar la muerte. No van a estar en el estado de muerte. ¿Por qué? Porque Cristo está utilizando una metáfora experiencial allí. Cristo está diciendo que algunos aquí presentes seguirán vivos hasta que vean el reino. Esto, hermano, ya establece un límite temporal cercano para el establecimiento del reino. Entonces, si Cristo no estableció el reino, hay un problema porque hay personas que tienen más de 2000 años de existencia. ¿Y dónde están esas personas? ¿Dónde están? Esto es lo que está diciendo claramente el texto en esa manera. Y lo que está enseñando Cristo. Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. No estaba diciendo que un país venía. Simplemente estaba dando a entender que el gobierno divino estaba irrumpiendo. Se estaba por establecer. Entonces, para nosotros poder entender este verso, debemos leer el contexto. ¿Qué pasó antes y qué pasa después? Después luego vemos la transfiguración.
Esto es importantísimo, porque en la transfiguración hay varios cumplimientos de palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ocurre 6 días después que Cristo dice esta palabra. Luego se transfigura. Y luego muy pocos discípulos allí lo ven a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo aparece glorificado. Hay manifestación de poder divino. Por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan allí contemplan una anticipación visible de la gloria real de Cristo. Ahora bien, preguntamos, con este evento, con esto que Cristo dijo, ¿qué busca Jesús comunicar? No solamente una información profética, sino buscaba fortalecer la fe de los discípulos, confirmar su identidad de que Él era realmente el prometido, prepararlos a ellos después que Él anunció su sufrimiento y su muerte. Por eso Jesús muestra el reino, sí vendrá con poder, sí vendrá con poder, porque ahí lo dice, que vendría con poder. ¿Por qué? Porque la cruz no era la derrota física de Cristo. Esto es lo que nosotros podemos ver. Entonces la frase, el reino venido con poder, aparece y parece ser más amplia que solo una visión momentánea, hermanos. ¿Por qué? Porque esto conecta con el lenguaje profético del Antiguo Testamento, donde venir, por ejemplo, cuando dice venir con poder, la palabra venir muchas veces significaba intervención judicial divina de parte de Dios, juicio histórico sobre las naciones. Entonces, el reino se manifestó progresivamente, hermanos, hasta establecerse. ¿Por qué? Cuando Cristo se transfigura, anticipa lo visible. Dice, algo viene a la tierra. Cuando Cristo resucita, hay victoria del rey. Pero vemos en Pentecostés que se manifiesta un poder allí y un juicio luego en la década de los 70 sobre Jerusalén. Por eso, la frase venido con poder, cuando nosotros lo estudiamos en sus palabras que se escribió la Biblia originalmente, implica claramente que iba a llegar y que iba a presenciarse y a permanecer activo, no solo, por ejemplo, como un instante pasajero. Entonces, el que piensa que Jesús profetizó equivocadamente sobre el reino, se encuentra completamente equivocado. El reino iba a venir realmente con poder, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la palabra poder, dinamis, que significa no solamente fuerza física, puede implicar, por ejemplo, poder divino, autoridad celestial, acción sobrenatural, manifestación completamente eficaz. El reino con poder implica, hermano, un reinado que se hace visible históricamente. Esto es, ¿por qué? Porque si nosotros interpretamos correctamente esta palabra de Cristo, nos está hablando de manifestación de autoridad, revelación, inauguración del reino. ¿Por qué? Porque hemos visto que los judíos pensaban claramente que el reino de Dios no era principalmente ir al cielo. Los judíos esperaban restauración, derrota de sus enemigos, gobierno mesiánico, intervención completamente divina de parte de Dios. Pero Jesús viene y redefine profundamente el papel de quien venía a establecer el reino. El reino llega, hermano, primero espiritualmente, mediante el Mesías sufriente, antes de consumarse y establecerse. Y eso choca con las expectativas nacionales que tenían los judíos en ese momento. Ahora bien, ¿cómo sabrían los discípulos que el reino había venido?
Y nosotros, ¿cómo sabemos que el reino vino? ¿Por qué? Porque había evidencia observable. Por ejemplo, milagros, resurrección, Espíritu Santo, exposición del Evangelio, autoridad apostólica como nunca, porque no era mera subjetividad interna. Había manifestación visible dentro de la comunidad histórica completamente. ¿Por qué? Porque Jesús con este acto destruye lo que ellos pensaban, pero también construye completamente una redefinición de la palabra Mesías y que viene a establecer un reino. Aquí en Marcos 9:1 claramente nos enseña que Cristo anunció que algunos de sus oyentes vivirían para contemplar la manifestación poderosa de ese reino. El reino, hermano, no se refiere meramente a un territorio, vuelvo y repito, sino al gobierno activo y soberano de Dios que se manifestó ¿en quién? En Cristo. ¿A través de qué? Lo que hablamos, transfiguración, resurrección, en Pentecostés y otras cuestiones. Pero esta expresión, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, claramente nos dice a nosotros lo que significa. Venir, ya hemos dicho que no significa necesariamente desplazarse, porque queremos dejar eso claro. Yo en una oportunidad escuché hace unos meses atrás, hablando sobre este tema, varón, la Biblia dice que va a descender la Nueva Jerusalén y que Cristo va a reinar allí y que ese pedazo de tierra se va a establecer en Jerusalén, que va a descender del cielo un pedazo de tierra. Y uno piensa, y de verdad hay gente que cree eso. Hermano, venir suele significar trasladarse físicamente de un lugar a otro, es verdad, pero el lenguaje bíblico venir frecuentemente significa manifestarse, por ejemplo, hacerse evidente, intervenir, revelarse históricamente, actuar judicialmente, pero ¿cómo yo sé que eso es lo que significa y no presencia física? Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Los profetas. Los profetas vienen de Dios y muchas veces sin que eso implique un descenso corporal. Por ejemplo, Dios vino contra Egipto. Dios vino en juicio contra Babilonia, como lo hemos visto. Entonces, eso significa intervención histórica, ejercicio de autoridad, demostración completamente de qué? De soberanía. Venir el reino significa el gobierno de Dios haciéndose visible y operativo. Eso es lo que significa. En la siguiente diapositiva, nosotros vemos claramente cuál es la naturaleza del reino. El reino no es un pedazo de tierra donde va a haber mucha comida y que la gente va a estar bien. No, el reino de Dios es otra cosa. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, que se traduce como mandamiento, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino, hermano. Si a usted le pregunta, ¿qué es el reino? Vaya a Romanos 14:17 y dígale, mírelo ahí, léalo usted mismo, sin que yo se lo explique. Entonces, todo este entramado que se ha inventado la gente de lo que es el reino, que en realidad no lo es, aquí nos dice claramente lo que es, hermanos. En la siguiente diapositiva vamos a ver claramente otro punto importante, que Cristo le dice claramente a sus discípulos cuando se encontraba en la ciudad de Filipo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos. O sea que la palabra reino, iglesia y reino aquí son totalmente intercambiables. ¿Por qué nosotros conectamos el reino con Cristo? Porque hubo una profecía. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 68 y en adelante nos dice, bendito el Señor y el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y no
no, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿A qué se está refiriendo aquí? Cuando leemos el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 5, Dios le hizo una promesa a David y le dijo que su reino iba a ser eterno y que de su descendencia siempre iba a haber rey. Y cuando leemos, por ejemplo, que ya David escribe en el libro de los Salmos, él habla sobre esta promesa que Dios le hizo. Y en el Salmo 89 dice, versos 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. O sea, que iba a ser un dominio, un trono, un reino eterno. El verso 28 dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. O sea, iba a ser eterno, hermano. Pero el verso 34 nos dice, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Pero vemos que el profeta Miqueas lo dice claro. Daniel habla claro sobre este punto. Daniel vio una visión del Hijo del Hombre ascendiendo al trono de Días y al anciano. Pero vemos claramente que esta profecía se cumple completamente en Cristo. ¿Por qué? Porque el reino fue dado completamente a Cristo. Es lo que nos dice Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, el reino iba a ser eterno, iba a ser completamente para siempre, mis hermanos. Cuando leemos el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12, antes de Cristo ascender al cielo, iba a ascender con un propósito, hermano. Cristo murió, resucitó, pero iba a ascender con un propósito. En Lucas, capítulo 19, versículo 12, nos dice el texto claramente. Dijo pues, noble, un hombre noble, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Y así el texto sigue hablando más hacia abajo. Y luego vemos más adelante que este hombre es identificado en una parábola hablando de Cristo mismo, hermanos. Cristo dio esta parábola, pero se estaba refiriendo completamente a él mismo. Y entonces aquí ya él utiliza un vocablo para hablar de la iglesia con el reino. En el siguiente texto, vamos a ver qué nos dice el siguiente texto claramente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, como hemos visto, hay una manera intercambiable. ¿Por qué? Porque el reino y la iglesia apuntaban al mismo oficio, eran lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que Cristo cuando se reúne con sus discípulos, en Mateo 26, 29 les dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Cristo prometió que lo iba a beber de nuevo. Aquí esto nos está refiriendo en el cielo. Hay hermanos que piensan que vamos a tomar la cena del Señor en el cielo. No es verdad. No se está refiriendo a eso. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20, ya como una realidad, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20, el apóstol Pablo hablando, dice claramente, 1 Corintios 11, 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. La palabra embriagarse aquí no es tomar alcohol, hermano, es saciarse.
Entonces el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. O sea, Cristo prometió que se iba a comer y beber en el reino de su Padre. Pero aquí vemos que lo hacen, pero ¿dónde? Reunido como iglesia. Y cuando leemos el capítulo 10, versículo 16, que dice, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, Cristo está presente cuando tomamos la cena, porque la tomamos ¿dónde? En el reino, y Él lo había prometido. La iglesia y el reino es lo mismo, mis hermanos. ¿Dónde tomamos la cena? En el reino. Cristo está presente con nosotros comiendo y bebiendo. La palabra comunión aquí es importante porque tenemos comunión con Cristo al participar del pan. Tenemos comunión con Cristo a través de beber en la copa el fruto de la vid, mis hermanos. Tenemos comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Estamos comiendo y bebiendo en el reino de nuestro Dios. En el siguiente verso vemos claramente que nos dice, por ejemplo, ya cuando vino con poder, y poder significa manifestación y autoridad, como lo vimos en Hechos capítulo 2, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el reino, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿quién? Hombres y mujeres. Pero hemos visto, hermano, que para entrar al reino se necesitaba ¿qué? Nacer de nuevo. Pero ya que ellos podían nacer de nuevo para entrar ¿dónde? En el reino de Dios. Cuando leemos el capítulo 28, verso 23, nos dice que les declaraba y les testificaba que el reino de Dios, ¿desde dónde? Desde la mañana hasta la tarde. Ya el reino era una realidad, hermanos, porque podían bautizarse en el agua para entrar al reino. En el siguiente verso, nosotros vemos otro caso, claramente, vemos otro caso. Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La palabra trasladar ahí significa mover, pero también está en presente indicativo. O sea que una vez nosotros salimos de las tinieblas, nacemos de nuevo, automáticamente entramos al reino. También el escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 12, verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, recibiendo es un verbo en tiempo presente. Recibimos el reino de manera inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Recibimos el reino, hermano, con gratitud, claramente. Vamos a continuar para ir concluyendo en esta noche con la siguiente diapositiva. El texto nos dice claramente en 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 25, para concluir con este verso. Pero antes de nosotros leer este texto, hermanos, nosotros podemos ver que Cristo, cuando ascendió a los cielos, ascendió, según Hechos capítulo 1, a sentarse a la diestra de Dios y al recibir un reino completamente. Porque Juan lo dice claro. Juan dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, yo me encontraba en el reino, claramente. Juan era copartícipe, no solamente de la gracia, sino también del reino, mis hermanos. El reino, como hemos visto, tiene un carácter divino, porque Cristo es identificado como el rey, como aquel que tiene todo dominio, toda autoridad que se le ha sido dada. Pero también en una oportunidad, cuando se encontraba Cristo allí en medio de todos ellos, por ejemplo, en San Juan capítulo 8, como vimos, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque ellos no entendían la naturaleza del reino, hermanos. El reino no había llegado. Pero Cristo les dijo a ellos para tratar de explicarle la naturaleza del reino. El reino no vendrá, helo aquí o helo allí, sino que el reino está entre ustedes, porque Dios reina en nuestros corazones.
Bien, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, el texto nos dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y viene el verso clave, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto cae toda teoría, porque Cristo debe reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. O sea que actualmente Cristo se encuentra reinando. ¿Dónde? En su iglesia. Porque Cristo es identificado como la cabeza, como quien tiene toda la autoridad. Y nosotros somos los súbditos que nos sometemos a esa autoridad. El reino de Dios no es un reino geográfico ni visible en el sentido político, como lo hemos explicado. Es completamente de naturaleza divina y reina en nuestros corazones. Fíjese bien, hermano, que hay leyes, como hemos explicado. Las leyes gobiernan a las personas. Y si gobiernan a la persona, alguien la puso. Y si alguien la puso es porque gobierna. Y ese es Cristo. En el fin, cuando todo sea sometido y el enemigo sea sometido completamente, entonces vendrá el fin. En ese momento, Cristo va a entregar el reino. Cuando Cristo venga, no viene a establecer un reino, Cristo viene a entregarlo, porque el reino es la iglesia, mis hermanos. Muchas gracias por su buena atención y pues vamos a dar lugar para las preguntas o los comentarios.